Bueno, pues les saludo con muchísimo gusto, amigos, y les comparto que el día de hoy tenemos un tema, ya les compartía, bastante interesante y muy común. Muchos de nosotros hemos tenido precisamente este tipo de circunstancia en donde el estar solo se ha vuelto una complicación, un problema. Muchos de nosotros incluso le hemos llegado a temer a estar solos o le hemos llegado a temer a entrar en un estado de soledad. Esto es algo muy común, esto es algo que pues obviamente nos concierne a todos. ¿Por qué? Porque forma parte de lo natural. ¿Es natural tenerle miedo a la soledad? Es natural, ¿sí? Porque somos seres sociales, porque nacimos en una sociedad, porque nos enseñan de a poco a irnos integrando a esta sociedad y pues obviamente aquellos que no sentimos que estamos dentro o que no pertenecemos o que no funcionamos o que no estamos ejerciendo ese derecho de estar en sociedad, pues obviamente comienza a percibirse un malestar en ese sujeto, ¿no? Un malestar que se generaliza y que muchas veces comienza a defenderse. Y cómo, bueno, lejos de que te acerques, lejos de que te integres, te comienzas a defender excluyéndote más, ¿no? Entonces esto va terminando siendo momentos incluso muy difíciles para muchos seres humanos. El día de hoy tenemos este tema. La verdad es que, como les compartía, es un tema que se puede abordar desde diferentes enfoques. El día de hoy vamos a mirarlo, como ya les he compartido, como un objeto donde podemos observarlo desde diferentes áreas, iniciando precisamente con lo que yo les puedo compartir como experiencia personal aquí en el consultorio, ya desde hace varios años. Yo me he dado cuenta que hay constantes. Por más que haya tiempos diferentes o de concentración de diferentes tipos, ¿no? De necesidades de las personas, como ahora la pandemia, y que ha detonado una gran ansiedad en toda la sociedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, es natural, ¿no es cierto? Es la respuesta natural ante esta circunstancia que todos vivimos. Sin embargo, hay cosas, hay elementos que yo voy observando que se van repitiendo, que van teniendo muchas veces, pues ese tipo, ¿no? Pese a los estados, pese a las circunstancias sociales, pese a los movimientos que hay, constancia, ¿no? Entonces ya desde hace años yo he podido observar que hay algo muy natural en cuanto a la gente que viene a tomar consulta, el poder abordar ese temor a la soledad. Muchos terminamos después de una sesión, ¿no? Dándonos cuenta que en sí el origen, que en sí la causa detonante de diferentes tipos de conductas, pues tiene que ver con un temor profundamente arraigado y desconocido muchas veces para nosotros, inconsciente para nosotros, a la soledad. Entonces, esto no es algo nuevo. Algunas personas me han compartido desde que iniciamos con estos temas semana a semana, desde enero, me han compartido cómo es que elige los temas. Bueno, algunos los elijo precisamente por petición de ustedes mismos, algunos los hemos elegido precisamente por circunstancias que de repente resultan aquí en el consultorio, situaciones que yo he podido observar y que me he dado cuenta que pueden tener precisamente, ¿no? Un interés mucho más social, mucho más comunitario, mucho más familiar, ¿no? Y por eso mismo abordamos esos temas. Bueno, eh, yo me he dado cuenta, amigos, que hay muchísimas personas sintiendo soledad, sintiéndose solos, incluso estando acompañados, incluso estando rodeados de personas. Hay mucha gente que no solamente está sintiendo soledad, sino que no sabe cómo controlar ese sentimiento, no tiene una idea de cómo poder manejar ese sentimiento y se desbordan. ¿A ustedes les ha pasado? ¿A ustedes les ha sucedido que en algún momento no he sabido cómo controlar mis sentimientos de soledad? Esas sensaciones me empiezan a causar ya como sentimientos incluso adversos, ¿no?
empezó a resistir esa soledad y comienzo a tener conductas de a poco que me van haciendo que yo no esté solo, ¿no? Que por algún otro motivo siempre esté en compañía de alguien o siempre esté cercano a alguien, ¿no es cierto? Y a lo mejor así ha sido por años, simplemente que pues yo no he sido aquel que se ha metido a observarse a sí mismo hasta hace poco o hasta hace que he tenido oportunidad, porque antes de esto estuve ocupado haciendo determinadas cosas y ahora me he prestado atención a mí y he podido observar también o detectar ese tipo de conductas. Bueno, es fantástico. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué imaginan que nos cuesta tanto trabajo, si somos seres sociales, el poder lidiar, el poder afrontar la soledad? Por favor, compártanme. Aquí recuerden que tenemos nuestro chat. Por favor, compártanme. Pueden escribir en todo momento lo que ustedes vayan pensando. ¿Por qué imaginan que nos cuesta tanto trabajo, si es que somos seres sociales, si es que estamos dentro de una sociedad, si es que tenemos incluso integradas herramientas, muy posiblemente no, interpersonales? Se supone que la sociedad fue creada, ¿no? A nivel antropológico se aborda ese tema, que fue creada para protección, para salvaguardar a los propios miembros de las diferentes tribus que existían, se congregaron, ¿no? Para poderse defender de todo tipo de enemigos, de animales, de diferentes posibles catástrofes. Entonces, por eso esos nómadas se establecen y comienza, es lo que nos enseñan, ¿no? Y comienza a fluir la sociedad. Esa, la sociedad es protectora. La sociedad tiene un fin de resguardar. Por lo tanto, aquellos que están dentro, pues muy posiblemente se pueden sentir seguros, conectados, ¿no? Con los demás, y ese es el fin al final, válgame esa redundancia, ¿no? Al llegar a tener una sociedad, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Por qué ha fallado entonces la sociedad? Porque hay tantas personas que terminan por sentirse solos, pese a vivir dentro de la sociedad, pese a estar, se podría decir, ¿no? Interconectado con otros seres humanos, porque al final termino temiendo estar solo. Si vivo en una ciudad, si tengo vecinos, si todos los días saludo a las personas, si hay gente que me llama, si tengo una página con determinados amigos en una red social, si aparentemente soy un ser social, ¿por qué entonces va adquiriéndose, por qué entonces va adquiriéndose, ¿no? Ese temor que se comienza a volver irracional, que se comienza a volver incluso patológico, hacia lo que pueda llegar a ser la soledad? Dice Gloria, por los apegos, bueno, maravilloso, Gloria, porque le tenemos apegos, ¿no? A muchas personas, porque le tenemos también apegos precisamente a los momentos, ¿no? A los momentos de convivencia. Yo no podría pasar Navidad solo. Imagínate una Navidad pasarlo solo, porque le tienes un aprecio, un apego grande a pasar Navidad en casa de la abuela o en casa de determinado amigo, determinada persona especial, ¿sí? Por eso mismo comienza entonces a pegarnos también a las circunstancias y eso no termina por agradarme al final, ¿no? El presentarme en escenarios en donde yo aparezca fuera de lo que estoy apegado a hacer. Excelente observación de Gloria, ¿no? Iris dice, porque no se aceptan ellos mismos. Bueno, Iris, maravillosa observación, excelente. Exactamente, hay muchas personas que no tienen la habilidad, la capacidad de poder aceptarse. Pero no solo eso, sino de poder lidiar consigo mismo, de poder estar consigo mismo. Ya lo iremos viendo adelante, cómo este tema es un tema muy profundo. Yo no puedo estar solo porque al estar solo, pues me enfrento a mí, me enfrento a lo que soy, a lo que no quiero ver que soy, me enfrento a mi sombra, dice Carl Jung. Bueno, ya lo veremos ahora que toquemos este tema ya más a fondo, ¿no? ¿Por qué entonces nos cuesta tanto trabajo
Bueno, es que déjenme decirles que también hay un aprendizaje bastante interesante a nivel social y esto tiene que ver también con eh, por ahí un libro bastante interesante también, les comparto, ¿no? El libro de La psicología de las masas del doctor Freud, ¿no? El malestar en la cultura del doctor Freud, son libros en donde intenta explicar cómo agentes sociales influyen precisamente a que sujetos terminen con ciertas patologías que pues son vistas y redundantes en nuestra sociedad desde diferentes espectros, incluso clínicos, obviamente, no estamos hablando a lo mejor ya en un caso patológico. Eh, ¿Por qué entonces sentimos que es terrible estar solo? Porque también el concepto de estar solo, pues tiene que ver con esto. Porque me han enseñado que estar solo es malo. Incluso me han enseñado socialmente que puedo lidiar con la soledad teniendo una pareja, ¿no? Puedes lidiar seriamente con esa soledad consiguiéndote a alguien, ¿no? Es un constructo social, porque todo sujeto que de repente llega a determinada edad y no ha tenido una pareja formal o no tiene una pareja formal, te dicen, uy, no te vayas a quedar tú solo, ¿no? No vayas a terminar solo, ¿no? Ya ve asentando cabeza, ¿no? Fíjense cómo desde ese punto nos comienzan a introyectar, nos comienzan a grabar a nivel psíquico que la soledad, punto número uno, es algo temible. Y punto número dos, que al tener una pareja, tú muy posiblemente puedes contrarrestar dicha soledad. Y te enseñan a que la pareja equilibra la soledad, no a que a través de la pareja tú puedas desarrollar amor, aprecio, eh, pues no te enseñan a que la pareja termina por ser alguien con quien disfrutar, un compañero o una compañera de vida. Te enseñan a que es aquel objeto con el que tú vas a poder lidiar con la soledad, con el que tú no vas a estar a expensas de estos estados. ¿Por qué? Porque tienes pareja. Consíguete a alguien rápido, hija, porque ya, si no te me vas a quedar a vestir santos, ¿no? ¿Cómo decía la abuelita? A vestir santos. Así decían aquí en México. Prácticamente es un aprendizaje que se va heredando. Entonces, los que no tienen pareja aprenderíamos o diríamos, pues están condenados a la soledad. Y ha de ser terrible, porque el mundo dice que es horrible, por lo tanto, pues intento hacer lo posible. Yo he escuchado personas que me dicen como como motivo de por qué te casaste, porque mi edad ya era hora de casarme, no porque le amaba, no porque pues de algún modo quería hacer una vida al lado de esta persona, no porque tenía pues a lo mejor un proyecto de vida con este sujeto, no, porque de algún modo, ¿no? Ya se me estaba pasando el tiempo, ¿no? No, pues es que no eres una pizza dentro del horno, no eres eso, sí, no eres eso, mi buen hermano. Muchos de nosotros tenemos tiempo para muchas cosas y no somos eh, seres humanos que podamos muchas veces coincidir en esos tiempos, porque cada uno ha sido formado y conformado de diferente manera, lo cual te da diferentes formas de evolución, de madurez, de reconocimiento de sí mismo. Por eso hay algunas personas que incluso nada más por el constructo de que a tal edad debes de tener pareja, familia, hijos, lo tienen, ¿no? Y lo adoptan y adoptan el deseo del otro, no su propio deseo. No lo están haciendo por su deseo personal, sino lo están haciendo, número uno, tal vez por el deseo de alguien más, y número dos, por el temor de lo que pueda suceder si yo me quedo solo, ¿no? Eh, ¿Alguna vez has pensado? Esta es una pregunta muy íntima, para ti te la hago. ¿Alguna vez has pensado que si no tienes pareja, o que si no encuentras, o que si no conservas a tu pareja, vivirás solo o sola el resto de tu vida? ¿Alguna vez has pensado que si no encuentras, que si no conservas a tu pareja, vas a vivir solo el resto de tu vida?
Dice mi estimada Carmen, ¿no? Respondiendo a la pregunta de hace ratito, por las costumbres, por las creencias. Claro que sí, Carmen, son impostes mentales, ¿no? Son inyecciones mentales que van haciendo que de a poco nosotros busquemos, por incluso necesitemos, ¿no? Ese tipo de elementos. Bueno, eh, ¿has pensado entonces, sé sincero contigo, has pensado que si no tienes pareja, que si no encuentras pareja, que si no conservas a tu pareja, vivirás solo o sola el resto de tu vida? Si tú respondes que sí, estás entonces entrando tu soledad, ¿no? Como una forma de llenarse a través de otra persona y no como aquella zona personal en la que yo debo de prestar atención. Es decir, estoy descentrando mi soledad, la estoy quitando de mí para atribuirla a alguien más. E incluso cuando hago este tipo de actos, responsabilizo a la persona. Es que si no estás, me siento solo. ¿Sí? Si no estás, me siento sola. ¿Qué tanto haces? ¿Qué tanto vas con tus amigas? ¿Qué tanto vas con tus amigos? Pues estoy solo, ¿no estás viendo? Le estás responsabilizando. Cuando la soledad tiene que ver más contigo, pensamos que tiene que ver con las personas. En realidad, pues este es uno de los principales mitos de la soledad, ¿no? El que de repente pensemos que tiene que ver con nosotros, tiene más que ver con nosotros también. Tiene más que ver en la manera en la que nosotros lidiamos precisamente con ese yo psicológico, cuando estamos a solas con él. Ah, ¿qué tanto te toleras tú a ti? Yo me doy cuenta que muchos de nosotros centramos entonces nuestra soledad en la pareja, en los amigos, la centramos en la familia. Si mi familia, yo me siento solo. Si mi pareja, yo me siento solo. Si mis amigos, yo me siento solo. Si mi trabajo, yo me siento solo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Le estoy regalando las llaves de ese control, de esa seguridad de mí a otros terceros. La estoy cediendo. Estoy haciendo outsourcing. ¿Es cierto? Entonces, ya se dan cuenta, amigos. Muchos de nosotros terminamos cediendo esa responsabilidad a otras personas, cuando en realidad es algo que precisamente pues nos compete a nosotros. Es nuestra propia responsabilidad, son nuestras llaves. De nosotros depende y corresponde el poder eh, lidiar con este asunto. El miedo a la soledad sí tiene que ver obviamente con un aspecto social, pero tiene que ver más contigo, como lo digo, aunque se asocia claramente con la famosa dependencia emocional, que ya fue un tema que abordamos anteriormente, si se acuerdan, abordábamos el tema de la dependencia emocional. Y mucho tiene que ver, porque parecería un síntoma, ¿no? Aquel dependiente emocional parece que tiene un gran miedo a estar solo. Pues por eso también es parte de su sintomatología. Pero hay una diferencia clara entre la dependencia emocional y el miedo a la soledad. La dependencia emocional es una gran necesidad de ser llenado. ¿Con qué elementos? Con afecto, ¿no? Ya lo veíamos por ahí, muchas veces con atención, muchas veces, ¿no? Con compañía, una gran necesidad. Y está bien. En cuanto a la parte del miedo a la soledad, en realidad es una imposibilidad de estar o de lidiar conmigo mismo. Tiene que ver con otra zona. Tiene que ver precisamente con otro espectro interno del ser humano. Sí, ambos pareciera que están interconectados, sin embargo, uno tiene más que ver por una necesidad latente, el estoy apegado porque necesito algo que tú me estás dando, pero a muchas personas no dicen, oye, ¿cómo estás con esa persona? Si te está lastimando, si te está agrediendo, si te está humillando, aunque no lo creas, amiga, amigo, ese sujeto está recibiendo algo, ese sujeto está ahí
porque de forma consciente o inconsciente está recibiendo algo. Tal vez un poco, tal vez migajas, simplemente, pero algo recibe. ¿Sí me explico? Y de alguna manera ahí sigue por eso. Es por eso que su necesidad lo lleva a depender incluso a veces de migajas, emocionalmente hablando. Sin embargo, y por otro lado, las personas que temen a la soledad, en realidad es una forma en la que están anunciando, están revelando que no pueden tolerar estar consigo mismos, que no pueden tolerar enfrentar a ciertos aspectos de sí mismos. Porque entonces, ¿no? De algún modo, yo no he tenido oportunidad de tolerar, de afrontar, de reconocer ciertas áreas de mi yo, ciertas áreas de mi verdad. Eh, eh, el miedo a la soledad en sí es natural, ya lo decíamos en un principio, incluso desde pequeñitos, un bebé viene necesitando, ¿sí? De todo y de todos. ¿Sí me explico? Un pequeñito viene precisamente con una gran necesidad de ser atendido por los demás. Por eso de manera instintiva tiene determinados agentes que hacen, ¿no? Que ese pequeñito busque el estar acompañado, y cuando alguien lo deja y se siente precisamente solo, nace el grito. Muchas mamás me han dicho, es que los gritos de mi bebé suenan ansiosos, son como si yo estuve 5 minutos, lo acabo de dejar, y lanza el grito más ansioso del mundo, como si no hubiera estado con él. ¿Qué le pasa? Nada. Simplemente su alarma. Simplemente él no sabe si vas a regresar o no. Para él ya no estás. Y esa necesidad precisamente de compañía, de protección, de amparo, de calor que le pueda dar mamá, que le pueda dar papá, que le pueda dar la abuelita, comienza entonces a activar diferentes alarmas en el pequeñito, hasta se priva, agarra sus puñitos, ¿no es cierto? Y grita con furia, tú pensando que tiene algo. Pues es esa parte. Desde niños somos seres muy vulnerables, y precisamente desde ahí nace, si se dan cuenta, pues ese temor. O sea, puede que llegue a ser un temor natural, ¿no? Puede que llegue a ser un temor natural. Sin embargo, de ahí es de donde comienza a engrandecerse, ¿no? Comienza a tomar forma. Dentro de nuestro modelo terapéutico de reingeniería emocional, nosotros nos hemos dado cuenta, amigos, que precisamente eh, por aquí está activo el micrófono de mi buen amigo Chuy. ¿Nos quieres compartir algo, mi buen hermano? No, ¿Ok? disculpa, es que le No, parece piqué. que no tengas cuidado, mi buen hermano. Bueno, les compartía, amigos, les compartía. Am, entonces, dentro de nuestra metodología, nosotros podemos observar que el miedo a la soledad, ese miedo intenso, ese miedo que se comienza a intensificar, que veo que ya no es común como el estar en un momento de temor, como a algunos de repente nos sucede, sino ya ese temor que comienza a agudizarse, tiene que ver entonces con un tema precisamente de protección, es con una alarma. Recuerden que el miedo, pues al ser un dispositivo natural, se enciende precisamente como mecanismo de protección. Por lo tanto, el estar temiendo a eso es un estado de alarma. ¿Por qué se está encendiendo esa alarma? Bueno, porque un instinto de seguridad del yo, que se llama instinto de seguridad social, está encendiéndose, está comenzando a palpitar dentro de mí y está comenzando a dar señales de que este sujeto, de que este yo psicológico de este sujeto necesita pronto, ¿no? Necesita pronto eh,
formar parte de algo, de alguien, asociarse, sentirse protegido. Ese es mismo instinto que hace que ese niño pegue un grito como si fuera prácticamente, ¿no? Una bocina amplificada. ¡Buah! Es un grito impresionante. Es el mismo instinto que va haciendo que el adolescente se vaya asociando con seres humanos, tal vez que son malas compañías, y que con tal de pertenecer, de formar parte, de sentirse dentro del grupo, comienza a aceptar conductas que pueden ser incluso, ¿no?, reprochadas por él o por su propia familia, por su propio grupo, por sus propias ideas, pero las comienza a aceptar y comienza a fumar, a beber, a meterse droga. ¿Por qué? Porque obviamente su necesidad, ahí lo estamos viendo, ese instinto lo está llevando a que pese a cualquier cosa, él sienta que pertenece, él sienta que forma parte de el solo hecho de sentirse aceptado, el solo hecho de sentirse integrado, el solo hecho de que alguien le dé la razón en algo, le es suficiente para muchos seres humanos y ahí entregan entonces prácticamente esas llaves de su responsabilidad y comienzan entonces a ceder, ¿no? Una gran necesidad, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, esto va haciendo que muchos de nosotros, pese a que tenemos seres humanos que nos rodean, pues muchas veces nos vayamos sintiendo solos, nos sigamos sintiendo solos, sigamos sintiendo que no hay algo o alguien que termina por llenar esa necesidad de compañía, de protección, esa necesidad de representación. Nuestro instinto de seguridad social va a estar pidiendo alimento cuando ve que el yo está carente en ese tema, va a estar pidiendo alimento constantemente, dependiendo de qué tanto el niño haya sido reforzado en cuanto a la pertenencia, va a moverse este instinto de seguridad. Si es un pequeñito que le reconocieron perfectamente, que le hicieron que tuviera una gran pertenencia de la familia, que lo tomaban en cuenta, si es un pequeñito que sus palabras, sus ideas eran relevantes, tenían oportunidad de formar parte, ¿no? Incluso de comentarios dentro de la casa, dentro de su propia familia, si era ese pequeñito que le permitían expresarse, si era ese pequeñito que lo hacían sentir precisamente parte del equipo, de la familia, si no le excluían, si no le reprochaban sus ideas y sus comentarios como inútiles, entonces ese pequeñito posiblemente no, va creciendo, va llegando a un momento en el que no necesitará de conductas que compensen esa necesidad de sentirse aprobado por los demás. No va a necesitar. Así que le van a decir, si quieres formar parte del grupo, métete droga. Y el chavito va a decir, métansela por donde más les quepa, güey, porque yo no quiero esas madres. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Es cierto? Porque ya no necesitará pertenecer. Porque no lo hará, por lo menos no por pertenencia. Tal vez por curiosidad o por otros temas, pero no por sentirse parte del grupo. No porque ellos lo acepten o porque eso le haga sentir mejor o poderoso, sino porque de alguna otra manera ya esos elementos se los ha dado en casa, esos elementos lo han tenido en casa constantemente reforzados, no lo voy a buscar en otro lado, no voy a necesitar que alguien más refuerce mi pertenencia, porque aquí es de donde yo soy. Sí. Ustedes han visto esos pequeñitos que incluso hasta dicen su nombre completo, ¿no? Yo soy Miguel Ángel Cortés Reyes, esos pequeñitos que tienen esa identidad, ¿no es cierto? Toda esa y siempre están intentando reforzar que forman parte de algo, de ese grupo. Yo soy de los Cortés, yo soy de los Reyes, yo soy de los Pérez. Y es ese pequeñito que enseguida se nota que tiene esa fuerza, ¿no? En cuanto a la pertenencia y que le han inmediatamente, ¿no? Se nota que ha tenido tal vez un pequeño, tú eres de los nuestros, ¿no? Una pequeña zona de refuerzo, tal vez. Eh, ¿Qué tanto recuerdo que me hicieron sentir parte de mi familia, del grupo? ¿Qué tanto sentía que me excluían?
¿Qué tanto sentí que yo no formaba parte de la familia? ¿Qué tanto sentí que al que querían o a la que querían era mi hermano o a mi hermana y que a mí siempre me apartaban, ¿no? ¿Qué tanto sentía yo que era eh, aquella o aquel que sus comentarios, sus ideas, sus opiniones, sus expresiones eran vetadas, eran castigadas, no eran aceptadas, eran rechazadas? ¿Qué tanto recuerdo yo que podía sentirme parte de la familia, que podía sentirme parte de ese grupo? Esto es algo bien personal para todos. Dice, vamos a leer un par de comentarios por aquí. Dice nuestra amiga Leti, si lo he pensado, no creo que me quedaría sola, sentiría soledad, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Hay alguna razón para la tendencia a buscar compañías perjudiciales? Dice Leti. Claro, hay pues muchas razones por lo cual nosotros terminamos asociándonos con seres humanos, ¿no? Que pues pueden perjudicarnos. Sin embargo, es un tema bastante amplio, ¿no? Tendencia a buscar compañías perjudiciales. Sería un buen tema. ¿Por qué sucede principalmente? Muchas veces les digo, amigos, muchos de nosotros tenemos una gran necesidad también de darle a nuestra vida sentido, de darle a nuestra vida picante, de darle a nuestra vida un poquito de sabor. El vivir experiencias intensas, ¿no? Lleva a muchos jóvenes, a muchos adolescentes también, ¿no? A ese tipo de prácticas nos lleva a nosotros mismos a determinado tipo de traspaso de límites incluso, ¿no? ¿Por qué sucede? Muchos de nosotros porque tenemos una gran necesidad, ¿no? De que nuestra vida tenga intensidad. Otros tal vez porque, pues, como les decía, necesitan sentirse aceptados y los únicos que sintió o consideró lo iban a aceptar son esas malas compañías. Muchos otros simplemente por moda o tendencia. Hay gente que la asociación con personajes delictivos, con personajes, bueno, pues hasta se sienten importantes, ¿no? Yo me llevo con tal persona o yo conozco tal personaje. Entonces, también tiene que ver con una zona, ¿no? De estatus para algunos, ¿no? Entonces, ¿por qué termino por asociarme? Al final yo te digo, y creo que termina por ser bastante general en muchos de los casos, por una gran necesidad. Algo necesito, por eso estoy ahí. No estoy ahí de a gratis. Y quien esté ahí no está de a gratis. Hay una necesidad detrás. ¿Sale? Bueno, dice Carmen, yo me casé, como dijo, por salir de casa, pero me separé y me junté con alguien que consumía obviamente algún tipo de droga y no entiendo por qué lo hice, porque yo sabía que lo hacía, o sea, que él consumía, ¿no? Obviamente sí, nosotros al final terminamos por ignorar muchas veces, Carmen, el por qué estamos asociados o estamos, o incluso terminan por ser personas que nos atraen, ¿no? ¿Por qué me atrae aquel ser malvado, aquel sujeto que rompe las reglas, aquel personaje que se vuelve a lo mejor incluso un paria social o que no hace nada o que de repente es un parásito en cuanto a la parte de la acción, ¿no es cierto? O al contrario, es un sujeto que sus acciones precisamente son malintencionadas o siempre está tratando de vivir experiencias que son adversas a lo que yo quiero vivir. Ese solo hecho, ¿no es cierto? Ese solo hecho. ¿Por qué nos asociamos? Pues ya les decía, amigos, porque por necesidad, porque tal vez esa persona está cubriendo una necesidad en ti. Algo está cubriendo esa persona. Algo viste en él, pese a que consumía, pese a que era un mentiroso, pese a que tenía determinados defectos, algo viste en ese sujeto, pese a que estaba en ese estado que lo viste,
pese que estaba en ese estado, ¿no? Algo viste en él que pensaste que podías obtener. La pregunta aquí es, Carmen, ¿qué imaginabas que podías obtener de ese sujeto, ¿no? ¿Por qué pensaste que ese sujeto podía ser alguien para ti? Dice Leti, ¿existe alguna predisposición? Bueno, Leti, claro que sí, ya lo estamos analizando por ahí en nuestra certificación, por ahí el día sábado que tenemos nuestra certificación de instructor ARMO precisamente, hablamos de estos temas en donde pues ya profundizamos, ¿no? Hay predisposiciones, claro, hay predisposiciones a seres humanos, ¿no? En cuanto a la parte bioquímica, ya les compartí anteriormente, la bioquímica de mamá afecta durante el desarrollo del pequeñito que está formándose en su vientre, toda la bioquímica que mamá genera por las diferentes emociones que va teniendo, pues está directamente relacionada con ese pequeñito, porque mamá es muy posiblemente, ¿no? El principal surtidor de ese pequeño. Entonces, este tipo de predisposiciones, ¿no? A sentirme solo, a sentirme desamparado, ¿no? Puede que haya predisposiciones bioquímicas que el pequeñito en formación se va acostumbrando a recibir y que cuando sale, pues de algún modo el experimentar ese tipo de sensaciones le llegan de nuevo a complacer como cuando estaba dentro del vientre de mamá y de esta manera el pequeñito continúa practicando aquel hábito emocional que mamá tenía. Si mamá tenía el hábito emocional de sentirse sola y desamparada, el pequeñito cuando sale muy posiblemente tiene ya una predisposición a tratar de encontrar los mismos bioquímicos que encontraba dentro del vientre de mamá, pero como ahora mamá ya no le surte, ahora los comienza a buscar en él o en ella y así comienza entonces a encontrar que la práctica de la soledad, ya conforme va también entendiendo lo que es, conforme se va desarrollando ese niño, le trae estados, ¿no? Inconscientemente muy similares a los que podía haber vivido con su madre y esto incluso llega, ¿no? A producirle cierta sensación, pues ahí es donde muchos de nosotros nos preguntamos, ¿no? Cierta sensación de asociación, de protección, porque todo el símbolo de mamá se transmite también con la práctica que el pequeñito podía estar recibiendo, esa práctica emocional de mamá que podía estar recibiendo. Entonces, la verdad es que es un tema bien interesante, es un tema bastante extenso que podríamos compartir en algún momento también. Por ahí parte de este tema, ¿sale? Dice Carmen de seguridad, de amor, de cuidado. Bueno, así es, ¿no? Así es, amigos. Ah, bueno, eso sentí. Sí, claro, precisamente de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Me daba seguridad, me daba cuidado, era lo que yo podía obtener, ¿no? Pese a que tenía determinadas conductas que socialmente no eran aprobadas, yo recibía algo, ¿no? Y ahora digo, ¿y por qué estaba asociada o asociado a determinado sujeto? Bueno, la verdad es que había productos que yo recibía. Pese a ser productos a veces de baja calidad, muchas veces estoy acostumbrado a eso. Muchas veces he aprendido a recibir productos de baja calidad desde que era pequeñito. El pequeñito que de algún modo aprende a tratar de, ¿no? Obtener que alguien le regale un poquito de atención, va a ser aquel pequeñito que se va a asociar con personas precisamente que le va a costar trabajo. Cuando este pequeño sea un adolescente, cuando este pequeño sea un joven, ya una persona madura, se va a asociar inconscientemente con personas que le cueste trabajo, que le cueste mucho trabajo el poder conquistarles, el que le acepten. Y si lo logra hacer, uf, pues es como si lograra hacer que su mamá lo atendiera. Es una realización para ese sujeto. Se busca imposibles, ¿es cierto? Son temas bastante interesantes, amigos, ¿no? Si se dan cuenta, bastante interesantes, ¿no? Eh, de algún modo, ¿qué tanto,
¿Qué tanto recuerdo que me hicieron sentir parte de la familia cuando yo era pequeño? Es una reflexión personal. Y es que aquí es donde vamos a entrar ya a analizarnos a nosotros, porque este es un club precisamente terapéutico. No solamente venimos a escuchar un tema pues a ver qué sacamos de aquí, ¿no es cierto? Aquí venimos a trabajar en nosotros. Aquí venimos no a trabajar en mi marido, no a trabajar en mi esposa o en mis hijos. Ellos tendrán su oportunidad. Si estás aquí, vienes a trabajar en ti. Si estás viendo esto por una red social, entonces es un trabajo para ti, ¿sale? No se lo asocies a alguien más. Tómalo para ti primero. Identifícalo primero. Por eso es necesario analizarlo. Nosotros tenemos diferentes formas en las que la soledad puede manifestarse. Hay soledad voluntaria y soledad involuntaria. Hay personas que por voluntad personal se apartan de los otros. Ustedes conocen o son de aquellas personas que necesitan tener su intimidad, que de repente tienen la oportunidad incluso de irse al cine solos o de repente se van a echar una cena, una hamburguesa, ustedes solitos, sin que vaya el amigo, la pareja, sin que vaya el compañero o la compañera de trabajo, o sea, salir solito, pese a tener ese círculo social. Son personas que se sienten bien haciéndolo. ¿Qué siento cuando salgo yo solo al cine? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Qué sienten, no? ¿Cómo se siente? Hay personas que se te quedan viendo porque no es una práctica común. Hay gente que dice, pues, ¿y ese güey solito con sus palomas en la fila? ¿Con quién viene? ¿No es cierto? Pues tú ya atascándote tus palomitas, tu refresco, ¿no? Contento. Y las personas muchas veces no comprenden cómo incluso pueden juzgar a alguien que está sentado en una mesa de un restaurante comiendo solo. Ay, mira, pobrecillo. Y te compadecen. ¿No es cierto? Dice, sí, ni siquiera hacerlo. Dice Iris, yo disfruto mucho mi soledad, me da una sensación de paz, me encanta. Gracias por compartirme, Iris. Dice Carmen, no, y si quisiera hacerlo. Bueno, Carmen, todos los días es una nueva oportunidad para empezar a experimentar. ¿Ah? Dice Lulu, al principio fue difícil, pero ahora lo disfruto. ¿Cómo me costó? Mucho. No, no crean que es sencillo, ¿verdad? Porque vas en contra de, diría Carl Jung, del arquetipo social, de lo que debe de ser. Si vas a divertirte, divertirte solo es de locos. ¿Sí me entiendes? Divertirte solo está de locos. Es lo que te dice el arquetipo. Ni modo que vayas a jugar boliche tú solo, o ni modo a que vayas a bailar tú solo. Sería una locura, ¿sí me explico? Por lo tanto, cualquier forma fuera de ese arquetipo es juzgado y por eso nos cuesta tanto trabajo. ¿Ah? Me encanta estar aislada, dice Carmen. Bueno, muchas felicidades, Carmen. Nosotros en algún momento dado tenemos que lidiar, tenemos que enfrentar el estar solos. Somos seres sociales, pero también individuos, y eso nos hace que formemos parte de un colectivo, pero también de una zona íntima. Y debemos de aprender a cómo parte de esa colectividad debe de funcionarme para mi intimidad y cómo parte de esta intimidad debe también funcionarme con esa colectividad, cómo lograr fusionar ambas zonas para lograr el equilibrio. Bueno, es todo un arte. Por eso muchos de nosotros estamos precisamente en ese proceso. No crean que es algo sencillo. Para muchos, de verdad es todo un reto el poder sentirse cómodo en un grupo, el poder formar parte de una agrupación. Y mucha gente en diferentes agrupaciones, clubs como este que tenemos, dicen, creo que encontré a los míos. Creo que encontré a aquellos seres humanos que de alguna manera pueden identificarme, pueden asociarme, pueden incluso, ¿no? Tener ciertamente aceptación por mí y yo por ellos. Es por eso que los grupos son tan indispensables para muchos de nosotros. Es un refuerzo también. Por eso mismo nos dan tanto. Entonces, el que tú formes parte de un grupo, bueno, es opcional también, pero el que tú no formes parte de ese grupo, esa soledad voluntaria, el que yo tome tiempo para mí, el que yo vaya al cine, también está bien.
No es malo. Date la oportunidad cuando tengas chance de ir tú solito a vivir una experiencia, a ver cómo te va, a ver cómo te sientes, a ver cómo te miras. Hazlo. Por otro lado, hay una soledad involuntaria, justamente la que se siente, ¿no? Aunque yo no quiera, así esté rodeado de personas, así tenga experiencias sociales continuas, esta soledad involuntaria comienza a ejercer una gran presión. Esta soledad involuntaria tiene que ver mucho con mi mente, tiene que ver mucho con mi interior, porque aquí es donde el sujeto muestra su necesidad. Tal vez yo me siento solo, fíjense, tal vez yo me siento solo porque tengo una gran necesidad, ¿no? De tal vez de ser apreciado o de ser aceptado o de afrontarme a mí o de demostrarme quién soy. Y por eso mismo, inconscientemente, me llevo, me llevo a este tipo de estados, ¿no? Hay personas que me dicen, ¿por qué caeré en este tipo de estados frecuentemente? Bueno, pues si tu yo, sin motivo alguno, ¿no? Si tu yo te lleva a este tipo de estados que se podría decir son estados en donde tienes que salir avance, tienes que sacar, tienes que empezar se podría decir, a trabajar en esa área, pues no creas que te lleva tu yo de a gratis. Son tus pesas, ya sea psicológicas, emocionales, instintivas, espirituales. Son tus pesas que estás cargando y por algo de alguna otra manera necesitas reforzar. Es que yo, en medio de un momento de soledad, pude encontrar, pude demostrarme a mí mismo quién era. Pude también encontrar mi valor. Pude también aceptarme quién soy y pude afrontar esos demonios, esas cavernas, ¿no es cierto? Internas que todos los seres humanos tenemos. ¿Te das cuenta? Ambas zonas, ¿no? La soledad voluntaria y la involuntaria se presentan frecuente en todos los seres humanos. Aquí la situación es cómo lidio yo con ella. Hay veces que yo prefiero estar solo porque es una manera en la que también me libero, pero hay veces que yo me llevo inconscientemente a estar solo. ¿Por qué entonces, no? Detrás de ese movimiento inconsciente, ¿qué puedo encontrar? Esa necesidad, esa oportunidad de descubrir. Tal vez yo solito me estoy llevando posteriormente a descubrir en mí ese tipo de oportunidades. Vamos, amigos, a quedarnos en este momento aquí, a hacer una pausa, porque pues vamos a llenar por ahí nuestra tacita de café, al servicio sanitario, vamos a estirar las piernas, porque pues viene lo bueno, el análisis ya como tal profundo, también los tips que tenemos para todos aquellos que tengamos este tipo de experiencias de forma cotidiana, o bien para aquellos que sepamos puede ayudarles, ¿no es cierto? Vamos a ver posteriormente las dimensiones que pueda llegar a tener la soledad y vamos a abordar también cómo es que desde una parte analítica, incluso desde la forma, desde la óptica del gran maestro Carl Jung, podemos entender o comprender también esas formas sociales de impacto en el individuo en cuanto al tema de la soledad y de la representación psíquica que tiene de ella. ¿Sale? Amigos, hacemos una pausa y volvemos enseguida, así que no se desconecten, por favor, porque en un minutito estamos de vuelta.
Amigos, ya estamos de vuelta, un par de minutitos nada más y ya estamos de vuelta. Por favor, si es que vamos teniendo la oportunidad de ir compartiendo por ahí, si tenemos alguna duda, si vamos comprendiendo algo de nuestro tema, ya saben que nuestro chat está abierto para poder compartir lo que ustedes decidan. ¿Sale? Bueno, hablábamos de que existen diferentes dimensiones en las que puede ser vista este objeto de la soledad. La primera, obviamente, y desde la referencia piagetiana, estamos hablando de Jean Piaget, podríamos observar que existe esta soledad objetiva, aquella que de algún modo pues es la real, un sujeto que se encuentra aislado precisamente, que se encuentra fuera de una posibilidad social. Un náufrago, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de experiencias, bueno, pues objetivamente es verdad, está solo, es verdad, no tiene a nadie cerca, es verdad, está dentro de un momento de un estado, ¿no? De aislamiento que no le permite. Entonces, objetivamente, bueno, podríamos ver que esta sería una soledad real, pero muchos de nosotros no tenemos esa clase de realidad. A lo mejor al mucho tiempo en el día tenemos algunas horas o algunos minutos de estar solos porque continuamente estamos con seres humanos. Por lo tanto, muchas veces esta realidad pasa más a la dimensión de lo subjetivo, esa dimensión en donde yo interpreto la realidad. Mi interpretación de la realidad es que estoy solo. Mi interpretación de la realidad es que no estoy acompañado. Mi interpretación de la realidad es que mi realidad no me ha traído la compañía que sea suficiente para que yo pueda sentirme, para que yo pueda experimentar el estar acompañado, el estar relevando prácticamente esta necesidad. Por lo tanto, muchos de nosotros, nuestra realidad es prácticamente, ¿no? Que estamos acompañados, que tenemos seres humanos, que hay gente que se rodea de nosotros y nosotros nos rodeamos de ellos, pero en nuestra interpretación terminamos por concluir por algo. Hay algo que dentro de la traducción de la experiencia a nivel psíquico me está llevando a traducir, me está llevando a traducir de una forma diferente. ¿Por qué caray estoy mal traduciendo la experiencia? Si la experiencia me indica algo opuesto, si tengo una pareja que siento que me ama, si tengo hijos que siento que están en disposición siempre de estar conmigo, si tengo un trabajo, compañeros, gente que está a mi alrededor y yo me estoy sintiendo terriblemente solo, ¿qué está sucediendo entonces? ¿Por qué estoy percibiendo que en mi realidad, pese a objetivamente estar acompañado, interpreto lo opuesto? Y aquí es donde yo me pongo a pensar, ¿qué concepto tengo yo de lo que pueda llegar a ser la soledad? Porque el concepto es el filtro por el cual trasciende la experiencia. Ya les decía de la ingeniería piagetiana, esta obra de arte psíquica que plantea Jean Piaget, la teoría psicogenética constructivista, la forma en la que pues, se diseña la psique, y habla precisamente de que un concepto, ¿no? Se va construyendo con el paso de las experiencias y que estas experiencias van modificando al propio concepto. Por lo tanto, un concepto va evolucionando de acuerdo a lo que va experimentando el sujeto. Por lo tanto, de niño la soledad era una conceptualización simple,
nada más era no estar acompañado. ¿Cómo estaba? ¿Estaba solito esta tarde? Sí, no había nadie. No lleva un concepto más allá. Bueno, un joven tal vez no se siente comprendido y asocia a su concepto la falta de comprensión. ¿Cómo te sientes en casa? Solo, porque mis papás nada más piensan en ellos, solamente están viendo que mi hermanita o que mi hermanito y yo me siento así. Ya, te sientes solo porque ya le asoció, si te das cuenta, a su concepto el que no se sienta atendido, el que no tenga oportunidad posiblemente, ¿no? De sentirse integrado tal vez en el grupo de la familia, ¿no? O sea, ya cada experiencia le va agregando al concepto, lo va enriqueciendo, hasta el punto en el que a determinada edad tenemos un concepto de lo que es la soledad. Y yo te pregunto a ti, ¿qué concepto tienes de la soledad? ¿Cuál es tu concepto? Algunos dirán, bendita soledad. Maravilloso. Algunos tal vez la maldigan. Para algunos será un momento creativo, es el momento en donde yo soy creativo. Para algunos otros dirán, es el momento en donde estoy aterrado. ¿Qué concepto, qué idea tengo hoy de este objeto que se llama soledad? De esto que yo he interpretado, obviamente, de esta realidad, ¿sale? Por eso, para poder entender más de cerca, amigos, qué es lo que mueve detrás, literalmente, de esos hilos que estamos viendo por necesidad y demás ya que la soledad tiene, necesitamos abordarlo desde una parte analítica, desde una forma metapsicológica, más allá de lo que la psicología nos puede brindar, y esa oportunidad nos las da el psicoanálisis. Y es por eso que desde la zona psicoanalítica vamos a abordar ahora esta parte, porque como saben, a mí me agrada muchísimo este tema, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos da la oportunidad de conocer más a fondo. Eso es lo que les puedo compartir, ¿no? Eh, en el psicoanálisis te dice, no le temes, fíjense lo que dice el psicoanálisis, te dice, no le temes como tal a lo que pueda ser la soledad, o sea, no le temes al objeto realidad, soledad, no, no le estás temiendo a eso, le estás temiendo a aquello que te pueda suceder si estás solo. No le temes a la soledad, le temes a lo que pueda ocurrir si tú estás solo. A esto le llama el psicoanálisis lo ominoso, aquello oculto que no sé qué va a pasar, no sé qué me va a suceder. Por eso muchos de nosotros estamos aterrados, porque es una zona desconocida. ¿Qué pasará si estoy solo? Muchos de nosotros tenemos teorías. ¿Qué sucederá por lo que hemos observado, por lo que nos han contado, por lo que hemos aprendido? Dice el psicoanálisis. ¿De dónde surge entonces ese temor de no quedarme solo? Bueno, dice el psicoanálisis, de lo que tú crees que va a sucederte, pero ¿de dónde creo yo que me va a suceder? De lo que has aprendido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué has aprendido de la soledad? ¿Qué has aprendido que es la soledad? Una cosa es el concepto que tengo ahora y otra cosa es lo que tú has aprendido, lo que también te han enseñado, lo que tú de alguna otra manera pueda llegar a ser precisamente, ¿no? Parte de tu estructura. ¿Qué imaginaría, qué imaginaría yo que pasaría si yo me quedaría solo? Si en este momento yo estuviera solo, no estuviera mi compañero o compañera de vida, mi familia, yo estuviera solo, ¿qué imagino que sucedería? ¿Qué imagino que sucedería si yo me quedo solo o sola? Cuando eres niño, te dice mamá, te dice el abuelo, te dice la tía, te dice alguien, te vas a quedar solo, vas a ver, por ese carácter que tienes o por esa necedad que tienes, ¿no? O por ese berrinche que estás haciendo ahí. ¿Quién sabe quién te va a querer? ¿No es cierto? ¿Quién sabe quién te vaya a querer? A ver, ¿quién te soporta? Te vas a quedar solo.
Entonces, eh, desde pequeños nos enseñan a que la soledad es tenebrosa, como ya lo hemos visto. Y es una forma bastante interesante que aborda el psicoanálisis esto, porque dice el psicoanálisis, hay frases, sobre todo desde el punto de vista lacaniano, dice, hay frases que impactan, frases, el lenguaje es tan poderoso que impacta al ser humano, modifica su psique. Y hay palabras de impacto, ¿no? En donde nosotros mismos vamos impactando, como les decía, a, a nuestros hijos, a los adolescentes, tal vez incluso como maestros, como tíos, como guías en algún momento, ¿no? Nosotros mismos sin querer vamos dando en algún momento este tipo de idea de que la soledad es algo temible. Hay una frase que dice, busca a quien te quiera y no a quien querer. ¿La han escuchado esa frase? ¿Qué imaginan que quiera decir esa frase? Busca a quien te quiera y no a quien querer. Es una frase que puede decir de repente una tía, ¿no? Ay, hija, mira, tú busca, ¿no? Quien te quiera y no a quien querer. Con que alguien te quiera, mira, ya, si tiene defectos y lo que sea, bueno, ¿se dan cuenta? La persona, muchas veces, esas palabras son tan impactantes, son tan poderosas, que terminan por ser contundente, ¿sí? En el criterio de un ser humano. Y más si este ser humano está en formación, es un niño, es un adolescente, ¿sí? Pues tiene un impacto todavía más poderoso. Dentro de la psicología de las masas, dice precisamente el doctor Sigmund Freud, que ya les compartí hace un momento, la masa piensa como conjunto, dice. Es decir, hay un pensamiento, hay una psíquica de la masa, del colectivo. Aquel que está en contra de la masa desafía a ese colectivo, desafía esa idea. Por lo tanto, pues comienza a cobrar impuesto, comienza a cobrar un impuesto muy grande en el ser humano, el que tú desafíes, obviamente, a la masa. Eh, ¿Por qué comienza a cobrar? Porque tú te sales de lo que debería. Por eso el sujeto que va al cine solo o la persona que elige no tener pareja o la persona que tiene determinado tipo de pasatiempos o actividades o acciones de manera individual que suelen ser colectivas, ¿no? Es visto como fuera de ese pensamiento en conjunto. Es visto como fuera, incluso como desafiante al propio pensamiento colectivo. Por eso es juzgado. ¿Sí? Por lo tanto, el propio Carl Jung define y refina un poco esta zona en donde habla de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Bueno, pues el arquetipo es precisamente este conjunto de características que vamos teniendo a nivel social, determinadas formas que se van repitiendo en muchos seres humanos y que nosotros vamos adoptando, arquetipos sociales, formas. Un arquetipo social es, por ejemplo, el hombre se viste de azul y la mujer de rosa. Es un arquetipo muy clásico, ¿sí me explico? Por lo tanto, eso lo vamos adoptando de manera cultural, de manera social, de manera familiar, incluso hasta de forma tradicional, se va arraigando en el ser humano. Entonces, nos vamos sintiendo de acuerdo a lo que el arquetipo, de algún modo, va manifestándose en nosotros. Entre más aceptamos el arquetipo, más voy a estar yo en temor, porque el arquetipo dice, tienes que encontrar una pareja, si no vas a estar solo. Tienes que buscar tener un hijo, si no vas a
vas a vivir una vejez de soledad, sin nadie que esté contigo, sin nadie que te vaya a cuidar, ¿no es cierto? Sin nadie que vaya a ver por ti, fíjense. Entonces comienza ese arquetipo a funcionar de una manera impresionante en el sujeto. Eh, y ahí es donde entra precisamente lo que dice Carl Jung, la famosa sombra del ser humano, que es todo aquello que yo comienzo a descartar de mí. Pero no solo que descarto, sino que ignoro que descarto y que tiene un efecto poderosísimo en mí. Para Carl Jung hay diferentes niveles de sombra. Hay una sombra social, ¿no? Hay una sombra mucho más apegada al individuo. Bueno, pues son cosas que la sociedad oculta, que no quiere hacerse consciente. Lo mismo sucede con el individuo. Hay cosas que el individuo no quiere hacerse consciente. Es más, no le conviene al individuo hacerse consciente. Entonces, todo aquello que descarto o bien que ignoro comienza a ser parte de mi sombra y eso tiene de verdad, un gran peso, porque yo no puedo ser consciente, yo no me doy cuenta de que esta sombra social que está llena de arquetipos, entre ellos debes de casarte antes de los 30 años, o debes de tener un hijo antes de tal edad, o debes de tener familia para que puedas de algún modo, ¿no? Sentir que en la vejez vas a estar acompañado. Todos estos arquetipos que han funcionado desde hace muchos años y que le han dado también parte de lo que pueda llegar a ser esta estructura a la sociedad de poder desarrollarse, ¿no? Terminan por impactar en mí. Y yo comienzo a creer que de verdad ya se me están yendo los últimos trenes. Ya no tengo así, si no me quedo con este chavo, con esta chava, pues prácticamente es mi último tren, como le dicen, ¿no? Puede que ya no encuentres a alguien más, ¿no? Entonces, aquí es donde el arquetipo toma una fuerza impresionante, tan impresionante que hace que el sujeto, por precisamente cumplir con el arquetipo, con la norma social, con aquello que está impuesto, cumpla entonces, realice el deseo de aquello que de alguna manera tiene que ver con un formato social, el deseo del otro, ¿no? Eh, el miedo a estar solo, como tal, es la sombra de la aceptación personal, dice Jung. Vamos a analizar esta frase. El miedo a estar solo, ¿sí? Es la sombra de la aceptación personal. Por lo tanto, cuando yo me descarto a mí, en mi sombra estoy metiendo precisamente aquella posible intolerancia a estar conmigo. Por lo tanto, ¿no? Yo a veces no me doy cuenta, pero es insoportable estar conmigo, ¿sí? No me puedo aceptar. Muchos de nosotros no podemos aceptarnos. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptarme? Número uno, porque tal vez me sienta culpable. ¿Cómo me voy a aceptar si soy culpable? Si yo sé la clase de calaña que soy. ¿No es cierto? ¿Cómo voy a aceptarme si yo sé que he traicionado, que he mentido, que he desobedecido, que he hecho, que he subido y bajado? Si yo, de alguna otra manera, siento tanta culpa como mecanismo inconsciente de defensa, yo no me permito tolerarme a mí. Yo comienzo a tratar entonces de buscar formas de no estar conmigo, maneras de no convivir conmigo mismo, porque me siento culpable. Cuando me siento y hablo o miro a mi yo, inmediatamente surge la culpa. ¿Y qué crees? A nadie le gusta sentirse así, porque eso comienza a ignorarse a sí mismo. Es terrible, ¿no es cierto? Me comienzo a ignorar, comienzo literalmente a pendejearme a mí.
Yo mismo hacerme güey de mí. Yo mismo hacerme tonto de mí, de mis conflictos internos, de mi inseguridad, de posiblemente un autoestima bajo, ¿no? Que yo no quiero aceptar. ¿Sí? Por eso no me puedo enfrentar a mí, porque si me veo que estoy por los suelos, cabrón. Me veo que estoy tirado, ¿sí? Y no quiero verme así. Mi yo no me está permitiendo que vea esa zona, porque si lo veo, puede que hasta me impacte, ¿no es cierto? Por eso yo lo oculto en una sombra, dice Jung, una sombra ajena a mí. Y mi sombra es mi culpa, y mi sombra es mi inseguridad, y mi sombra es un autodesacuerdo conmigo mismo. Hay personas que son incongruentes consigo mismas. Dicen una cosa y hablan, ¿no? Tantos cantares y tanta abundancia, pero en su acción, en su forma, en su manera de actuar, en su manera de compartir su verdad con los demás, es una cosa totalmente diferente. El yo del sujeto lo sabe. Tal vez las personas no se enteren. Tal vez la gente le compre, le compre, ¿no? Esa actuación, ¿no? Pero muy en el fondo, y se los digo de corazón, el sujeto sabe que hay incongruencia. Tal vez no termine por hacerse consciente todavía, porque está en un nivel inconsciente. Todavía no he tomado la suficiente oportunidad de darse cuenta de eso, pero muy en el inconsciente sabe que existe esa incongruencia y sabe que de alguna otra manera, ¿no? Eso es algo incorrecto, eso es algo incorrecto, lo sabe. Por lo tanto, no puede estar consigo mismo. Imagínense, por ejemplo, un político corrupto que en lugar de servir, ocupe el dinero para un beneficio personal. Bueno, ya les saldrán algunos nombres, ¿no? Enseguida, porque la verdad es que pareciera que esto es una epidemia, pero bueno, um, ¿qué pasaría con este político? El decir una cosa y el realizar otra, lo mantendrían entonces en un constante, ¿no? Eh, Desequilibrio en cuanto a su congruencia. Por lo tanto, el sujeto inmediatamente, al estar consigo mismo, no se va a sentir en paz. Al tratar de presentarse y sentarse consigo mismo, al tratar de analizarse a sí mismo, no va a estar en paz. No va a ser un sujeto que esté en paz. ¿Ah? Ya lanzaba por ahí en algún momento una propuesta de que todos los posibles candidatos presidenciales, ¿no? Deberían de someterse a posibles acciones psicométricas y pues ellos mismos dijeron que no era necesario, que ellos sabían que estaban bien. No es cierto. Bueno, entonces, la incongruencia es algo que me puede hacer que yo esté tratando de alejarme de mí. No quiero ver mi verdad porque mi verdad es diferente a la que yo digo. Mi verdad es diferente a lo que yo expreso, ¿no? Dice Lacan, ¿cómo me gustaría parecerme a aquel sujeto que yo digo que soy? ¿Cómo me encantaría parecerme a aquel sujeto que yo digo que soy cuando hablo de mí? ¿Cómo me gustaría? Dice Lacan, ¿no es cierto? Entonces, nada más para que se den cuenta, muchos de nosotros vivimos en una incongruencia en donde estamos en una forma, pero en sí nuestra verdad es otra. Y eso cobra factura el yo. Y eso me hace que no pueda sentarme a departir, a compartir conmigo mismo. Así,
como el arquetipo vemos, la sociedad castiga todo lo que se sale del arquetipo, todo lo que va fuera del arquetipo. Por eso, dentro de la propia sociedad, todos tratamos de marchar de acuerdo al arquetipo para no sentirnos juzgados, para sentir que encajamos, para que de algún modo no terminemos también siendo, pues, esos pequeños bultitos que sobresalen de la sociedad. Eh, Imagínense una persona, pónganse esta pregunta, amigos. Imagínense una persona que de repente su idea, ¿no? Porque la mamá, la tía le dice, oye hija, oye hijo, pues ¿sabes qué? Ya, mira, yo he visto que ya no tienes, ¿no? Una gran oportunidad a lo mejor con una pareja, pero por lo menos ten un hijo. ¿Han escuchado a esas personas? Oye, por lo menos ten un hijo para que no estés solo, ¿no? Por lo menos ten un hijo, las amistades, ¿no? Para que no te sientas solita en un futuro, para que no te sientas solito. Entonces, como les decía, inmediatamente esa persona que está tratando de hacer una familia, de tener a alguien cercano, precisamente para cubrir esa posible necesidad de soledad, está simbolizando a ese pequeñito, si es que llega a tenerlo, ¿no? Como la herramienta que va a cubrir la soledad de mamá. Así se está simbolizando. Entonces ese pequeñito obviamente va a ser muy querido por mamá, se le va a dar afecto, ¿por qué? Porque ese pequeñito representa, ¿no? Que mamá no está sola. Entonces, ¿cómo le va a dar cariño? ¿Cómo le va a dar? Pero ¿qué pasa cuando ese pequeñito crece y decide hacer su vida? Posiblemente esta va a ser la mamá que entre en esa famosa experiencia de nido vacío, que entre en ese estado de ansiedad porque deje de tener el rol de ser mamá, ¿no? Porque tenga la necesidad de volver a ser mujer, porque al ser mujer se podría decir sería enfrentar su verdad, porque ese rol de mamá camuflajeó su soledad y ahora se le está yendo, porque su hijo se va a casar, porque su hijo se va a estudiar la universidad lejos, porque su hijo o su hija ha decidido hacer una vida aparte de ella o de él. ¿Se dan cuenta? Y entra una crisis terrible, crisis de pánico, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Ustedes entonces comprenderán que este tipo de vacíos se van dando de manera muy frecuente en los seres humanos. Eh, y esta manera de empezar a conceptualizar incluso a las personas como posibilidades de saciar esa necesidad de sentirme acompañado, comienza a volverse obsesiva, amigos. Comienza a tomar un rumbo de neurosis y comienza de a poco a deformar al sujeto para la conducta del sujeto para que obtenga entonces aquello que tanto necesita. Aquí es donde comienza entonces a ser preocupante. Aquí es donde comienza entonces la famosa eremofobia, ¿no? Ese temor irracional a quedarme solo, a que yo no tenga a alguien cerca y tenga que enfrentar esas zonas que ya dijimos, esa culpa, ¿no? Esa incongruencia, esa irrealidad mía, esa fantasía que de alguna otra manera yo mismo he creado. ¿Se dan cuenta? Entonces el sujeto comienza neuróticamente a tratar de no estar solo. Comienza entonces de manera obsesiva a tratar de asociarse a diferentes formas sociales que le puedan llenar, que le puedan hacer sentir algo, pero al mismo tiempo que lo puedan alejar de su tan temido enfrentamiento consigo mismo. Por lo tanto, comienza la neurosis, ¿no? Imagínense la pareja o
¿no? Que de repente de forma neurótica, porque hay personas que de forma obsesiva, y así yo he tenido oportunidad de conocer a seres humanos que de forma obsesiva, amigos, fíjense, tienen se podría decir, ¿no? Un gran anhelo, por un lado aparentemente, pero por el otro lado una gran necesidad de ser padres, ¿no? Están buscando formas, maneras, ¿no? Porque están simbolizando tal vez a ese hijo como el que va a evitar nuestra soledad, como el que va a evitar que yo no tenga un motivo, porque personalmente no quiero enfrentarme a mí, porque así se los digo, no tengo ni siquiera una motivación, no tengo ni siquiera un reconocimiento, no tengo nada formal en mí, por lo tanto es una forma de distraer, ¿no? Esas sensaciones. Porque mi madre decía, pues, uy, con un hijo te vas a divertir, no, y vas a ver, nunca te vas a sentir solita. ¿Qué sucede? Comienza entonces esa obsesión. Comienzo a intentar una y otra vez el poder ser padre, o si no, comienzo entonces a rodearme de personas, amistades, y si no, soy aquel sujeto que pueda llegar a ser muy, muy bien para las relaciones sociales, intento hacer lo posible, hasta puede que compre a mis amistades, ¿no? Para que pueda yo sentirme rodeado de personas y no pueda enfrentarme a mí en ningún momento. Lo mismo sucede con tener una pareja, ¿no? Como les decía, porque el constructo social deposita en el individuo el introyecto, la inyección psíquica de que la pareja te libera precisamente de la soledad. Y pobre de aquel que no tenga pareja porque está condenado a vivir solo. Por lo tanto, todo esto se conjuga. ¿Se dan cuenta, amigos? Todo esto se conjuga y hace que un sujeto comience entonces de forma neurótica, de manera obsesiva, a buscar la forma en la que no se sienta solo. Entonces es cuando comienza, ya precisamente, amigos, ya comienza la famosa eremofobia, ¿no? Este miedo irracional, esta parte ya mucho más patológica a estar solo. Es un miedo específico, es un temor específico precisamente, y se va a caracterizar por ese desproporcionado, por ese intenso temor a estar solo o a perder la compañía. Es un temor excesivo, ojo, incontrolable para el sujeto, fuera de su propia manera de mantenerse en control. Quiere decir, no puede controlarle ese temor. El temor le controla al sujeto. Por lo tanto, el sujeto comienza a tener determinados síntomas, determinadas respuestas, y son estas. Así que muy atentos. Primera respuesta natural ante el sujeto que está presentando este miedo ya irracional hacia la soledad. Es un sujeto que va a tener la incapacidad para razonar o para poder explicar cómo se siente o qué le sucede cuando entra en un estado de soledad. Dice, nada más siento terrible, no te lo puede explicar. Es inexplicable para el sujeto. ¿Sí? Entonces, una de las señales, es una de las posibles señales, ¿no? De que comience entonces a volverse esto algo más serio. El temor es incontrolable, ¿no? Desproporcionado e irregulable. Quiere decir, se desborda de mi control y es imposible que yo pueda controlarlo. Entro en una crisis de pánico, entro en un estado, ¿no? Que comienza a darme una crisis nerviosa precisamente en caso de que yo pueda tener la posibilidad de quedarme solo o en el caso de que por cualquier tipo de motivo yo me quedase solo, ¿sale? Pérdida de control de sí mismo. El sujeto número 3 va a tener una pérdida de control generalizada. No va a poder aliviarse
de este tema. Se va a enfocar todo, su alarma va a ser tan grande que todo su focus va a estar justamente en este tema y como no lo puede resolver, va a empezar precisamente la crisis, ¿no? Va a empezar precisamente el momento catastrófico para el sujeto cuando vea que se avecine o bien que ya está viviendo la experiencia de estar solo. Número 4, evitación obsesiva a enfrentar la situación generadora. Quiere decir, yo voy a evitar por cualquier medio el quedarme solo. Yo voy a evitar de cualquier manera o forma el estar solo, el enfrentarme a mí, el poder llegar a estar el suficiente tiempo de que se presente mi verdad. Yo, por eso mismo, trato obsesivamente de no estar en soledad. Número 5, son síntomas que persisten más de 30 días, son frecuentes, está pasándome frecuentemente. Bueno, yo te digo la verdad, esto no es un diagnóstico ni mucho menos, no para ustedes, sino también para las personas que nos ven en las redes sociales. No crean que con esto yo me voy a diagnosticar con nada de lo que se pueda ver, ¿no? En una red social o demás se puede diagnosticar un ser humano. Entonces necesita alguien profesional, alguien que pueda precisamente, ¿no? Conocer de este tema. Así que acércate. Tú has descubierto que tiene determinados rasgos, que tienes determinadas similitudes con esto que estamos hablando, de caer en una posibilidad de un miedo ya irracional a quedarme solo. Bueno, yo te voy a dar unos tips, como siempre hacemos aquí en nuestro club terapéutico Armo, amigos. Vamos a dar unos tips. Eh, pero antes, si ustedes han detectado alguno de estos rasgos, si yo he detectado alguno de estos rasgos, compártanme qué rasgo pude haber detectado. Obviamente esto no te da ningún tipo de diagnóstico, voy a ver un profesional, sería mi primera sugerencia, pero parte de los posibles tips, parte de los posibles tips que podemos dar el día de hoy, precisamente son los siguientes. Número 1, debo de repriorizar, de reconceptualizar la soledad como tal. Si ya me di cuenta que tengo a la soledad como mi enemiga, como mi fiel enemiga, entonces necesito volver a conceptualizar lo que es la soledad, porque tal vez la estoy viendo como enemiga, porque así me enseñaron, o porque así aprendí, o porque así de algún modo experimenté. Y por eso mi interpretación es esta. Por lo tanto, le quito a la soledad todo su valor. Por lo tanto, debo de empezar, como les digo, a repriorizar. Debo de empezar a poner incluso momentos en mi vida en donde la soledad forme parte de una acción natural mía. Necesito volver a acercarme precisamente a ese objeto tan temido. Necesito conciliarme, número 2, conmigo mismo. Yo necesito conciliarme conmigo mismo, porque muy posiblemente ese temor a la soledad no sea más que una resistencia a mí. Por lo tanto, tal vez o tenga un déficit conmigo, yo me he quedado a deber en algo y por eso mismo no quiero literal enfrentarme a mí porque enfrentaría una realidad. O tal vez, como les decía, aquello que está viendo ese yo, pues es culpabilidad, ¿no es cierto? Es un sujeto que no quiere ver, es incongruente, ¿no? A lo que dice, a lo que de alguna manera tiene como imagen y por eso no se quiere acercar a su verdad. Entonces, por lo que sea, yo necesito empezar a ponerme en paz, a reconciliarme conmigo, a sentarme y a tomarme un café conmigo mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del autoconocimiento, dándome cuenta precisamente de esta forma. Esta es una de las maneras, acercándome a conocerme a mí y dándome cuenta
¿Cómo es que funciono? ¿Cómo, cómo es que necesito? ¿Y qué es posiblemente lo que esté moviendo esta sensación de soledad en mí? Cuando yo descubro esto, entonces comienza a revelarse mi verdad. Y la verdad personal de cada uno, cuando la conocemos, comienza a volverte libre. Libre, amigos, de ese monstruo del miedo que tanto le tememos y que tanto huimos de él. Nos damos cuenta cuando afrontamos que en realidad era nada. Regresa a su nada original ese temor, conociendo simplemente mi verdad. En ese momento entonces, mi arquitectura psicoemocional, instintiva, espiritual, me ayuda a conocer por qué yo estoy respondiendo de esta manera y cómo puedo yo entonces volver a estabilizarme. Simplemente es un desequilibrio. Así, a través del autoconocimiento, yo puedo llegar de a poco o de a mucho, dependiendo lo que vaya descubriendo de mí, a liberarme de todos estos temores, de todas estas manifestaciones de miedos irracionales que pueda tener. ¿Ah? Una de las maneras que también puedes llegar a resolver esto es a través de una metodología que se llama por presentación progresiva. Por ahí la ocupan muchos terapeutas, el ir acercándome de a poco el objeto hasta el punto en el que logre tolerar por completo el estar solo. Bueno, son métodos terapéuticos, hay muchas formas, amigos, pero yo te digo a ti, eh, tú te sientes solo, tú conserva la calma. No es malo estar solo en absoluto. Eh, Analiza el origen de tu miedo, adéntrate a ver por qué estás teniendo ese tipo de miedo que te está dominando, que está siendo absurdo, incluso. ¿De dónde está surgiendo? Te sugiero que comiences también a realizar acciones que puedan, pues, ser útiles cuando tú las hagas solo. Por ejemplo, ya les decía, divertirte, ir al cine, ir a comer, ¿no? Comienza a practicar. Comienza entonces a practicar el estar contigo. Apapáchate en esos momentos, ¿no? Apapáchate en esos precisos momentos en los que tienes esa sensación, porque es una necesidad que está surgiendo de ti para contigo, de reconciliarte tú. Por eso debes de empezar un proceso para disfrutar tu soledad. Busca, te digo, actividades para pasar un buen rato contigo. Busca pasar buenos momentos contigo. Imagínate que uno de tus buenos amigos que vive a cientos de kilómetros de tu hogar te llama un día jueves y te dice, ¿qué crees? Voy a llegar este fin de semana. Voy a ir a tu ciudad y voy a estar ahí un par de días. ¿Qué te parece si nos vemos y recordamos viejos tiempos? En ese momento, estoy seguro, si es tu amigo del alma, vas a cancelar citas, vas a hacer lo posible, vas a incluso a planear el ir a ver algo, no vamos a tal lugar, vamos a cenar, voy a arreglar una habitación porque ya le dije que se quede en mi casa, empiezo a hacer preparativos, voy a comprar una carnita para hacer un asado aquí afuera en el garaje, a ver qué hago, porque le encantan los tacos de asado. Comienza entonces a generar infinidad de oportunidades para ese sujeto que va a venir este fin de semana, ¿no es cierto? Al final llega, se la pasan increíble, pasa el fin de semana y se va. Y tú te quedaste contento por haberle ofrecido una buena experiencia a ese sujeto, ¿no es cierto? Bueno, así es. Imagínate que en vez de que fuera ese sujeto, ese amigo que viene de lejos, eres tú. ¿Qué harías por ti? Si lo haces por alguien que ves cada año, que ves cada determinado tiempo,
que sí han vivido experiencias y momentos invaluables, ¿por qué no hacerlo entonces por mí? ¿Por qué no darme oportunidades a mí? ¿Quieres reconciliarte contigo? ¿De verdad lo quieres hacer? Entonces lo que necesitas hacer es empezar a darte oportunidades a ti, abrirte oportunidades a ti. Tú, de ti para ti, en lugar de estar haciendo lo que estás haciendo, de sabotearte a través de estos estados de soledad. Tienes que empezar a abrirte oportunidades. Por lo tanto, así como tratarías a determinada persona que viene de lejos, así como de algún modo tú estarías incluso a servicio y disposición de aquel amigo que llega a visitarte y le organizas todo un tour, toda una experiencia, comienza a hacerlo por ti. ¿Quieres perdonarte de que te sientes culpable de algo que te hiciste? De esa experiencia, de esa decisión que tomaste, de eso que te llevaste a vivir. ¿Quieres perdonarte realmente? Entonces comienza a tratarte bien. Entonces comienza a ver por ti. Entonces comienza a acercarte realmente a darte tú a ti, no esperando que llegue más personas a llenar esa soledad, no esperando a que alguien más sea entonces mi distribuidor de compañía. Yo soy el que estoy tan en paz conmigo que puedo estar conmigo y tolerarme a mí. ¿Por qué? Porque así he decidido estar conmigo. He decidido hacer las paces. Hoy he decidido conciliarme con ese que he tenido resistente de verle a los ojos, con esa sombra que he descartado y que he renunciado desde hace cuántos años. Hoy lo quiero mirar a los ojos y le quiero sonreír porque soy yo. Hoy quiero acercarme a mí. Hoy quiero disfrutar mi soledad. Hoy quiero abrazarla. Hoy quiero aprender a convivir conmigo, a soportarme, a desearme, a reconocerme, a ser mi mejor compañía. Cuida de ti, come bien, arréglate, apapáchate, ¿ah? Préstate atención, cumple, realiza esos anhelos que estás teniendo desde hace cuántos años latiendo en tu corazón. Ábrete oportunidades entonces de experiencias, de convivencia, de nuevos seres humanos fuera de todos estos seres humanos caóticos que tienes a tu alrededor. Realiza tu entorno agradable. Haz que tu entorno comience a ser algo en donde te gustaría estar. Estoy bien conmigo. Pongo esa música que me agrada cuando estoy solo. Enciendo ese incienso, prendo esa velita, me doy un baño. Comienzo entonces a acercarme a mí, a limpiar mi cuerpo, a ponerme en paz conmigo, a agradecerme por todas las experiencias que he vivido yo para conmigo. Me comienzo a reconocer, eres un guerrero, has llegado hasta este punto, eres muy valioso. Comienza entonces a darte la oportunidad de estar bien contigo. Entonces no va a haber déficit, entonces no va a haber deuda que pagar a través de una sensación intensa de soledad. Entonces no vas a querer llenarte con seres humanos que al final son postizos en cuanto a tu verdadera experiencia de ser completo, porque nada más terminas dependiendo de aquellos que al final te dan incluso a veces una pequeña porción, una migaja de compañía, de aquellos que te dan a veces una pizca de atención, de aquellos seres humanos
que muchas veces, y simplemente así te lo digo, a través de estas pequeñas porciones, terminan por controlar tu vida, solo por tener esa necesidad de llenarse, ¿es cierto? Por lo tanto, comienza entonces a ser tú tu mejor compañía. Comienza entonces a ser tú aquel que se refuerza, aquel que decide hoy iniciar en este proceso de hacer las paces consigo. ¿Te das cuenta? Estos, amigos, son los análisis que tenemos esta noche y quiero que me compartan, por favor, cuáles son sus impresiones, con qué nos quedamos después de haber tenido esta oportunidad, qué conservo, con qué me quedo, qué llevo a casa el día de hoy después de esta experiencia. Yo me despido con mucho gusto para nuestros amigos de las redes sociales. Vamos a concluir nuestra grabación